Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 7. Estamos en el capítulo 7 de Eclesiastés, viendo algunos comparativos que hace el rey Salomón para establecer unos juicios de valor y decirnos qué cosas son más importantes frente a otras. Si está poniéndonos a juicio, es como una especie de examen, ¿sí? Porque si a nosotros nos preguntara alguien, si nos hiciera una encuesta y nos dijeran, ¿qué es mejor? ¿El nacimiento o la muerte? ¿Qué diríamos nosotros? El nacimiento, claro, claro que el nacimiento. Y el rey Salomón pondría ahí una X de que perdimos esa primera pregunta. Si nos hiciera una segunda pregunta, ¿qué es mejor, la risa o el llanto? ¿Qué diríamos nosotros? Pues la risa, claro que la risa, nos encanta reír, nos encanta ir donde hay fiesta, donde hay alegría. Y el rey Salomón pondría otra X diciendo, segunda pregunta, perdida. Y hoy nos va a plantear una tercera pregunta. ¿Qué es mejor, la música o la palabra? ¿Qué diríamos nosotros? Pues la música, hombre. La música. Nos encanta la música. Desde que nos levantamos ponemos el radio, ponemos el computador, ponemos el celular para escuchar música. Y no nos cansamos, puede ser todo el día, toda la semana, pero si nos ponemos a estudiar o a leer, nos cansamos rápidamente. ¿Sí se han dado cuenta? Póngale un libro o una canción a ver qué nos cansa más rápido a nosotros. ¿Con qué nos cansamos? Con una lectura de cualquier libro, ahora mucho más de la palabra de Dios. Dice el texto de esta mañana así: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Recuerden que estamos estudiando el libro de Eclesiastés bajo el eslogan, el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Entonces vamos perdiendo el examen, tenemos ya 3 preguntas perdidas y vamos a ver si podemos recuperarlo más adelante, pero hasta ahora estamos perdiendo. El tema de hoy en esta mañana es reprender es amar, porque nos va a hablar de la importancia, la utilidad, lo necesario de la reprensión, de ser reprendidos, de ser corregidos, de ser exhortados, y nos va a orientar el texto a decir que la reprensión está asociada a la sabiduría, y si está asociada a la sabiduría, la reprensión también está asociada al amor, porque la verdadera sabiduría es el verdadero acto de amor, de consideración y de ayuda a los demás. Pero nos va a poner unos ejemplos interesantes, y uno de los ejemplos que nos pone aquí como una metáfora es sobre una canción, ¿cierto? Mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y nos va a poner a pensar en 2 cosas importantes. Una que es un asunto común que nosotros escuchamos a diario y es la música, el divagar, las distracciones que están pues a la orden del día en nuestra sociedad. Sí, en cualquier lugar donde salimos, incluso nuestros vecinos a veces nos interrumpen el sueño con música, con fiestas, con reuniones, con corrillos. Muchas veces la gente no respeta el descanso de la otra persona o que están en una reunión o de noche porque están en su fiesta. Y vaya uno a decirles que lo están incomodando, a ver cómo se ponen los vecinos. Se molestan, ¿cierto? Que ese es mi derecho, estoy celebrando, estoy feliz, estoy alegre. Pero esa verdad de la distracción o la fiesta o la música o la canción la compara con la reprensión. Y uno dice, ¿qué tiene que ver una canción o una fiesta o una distracción con una reprensión? Son totalmente opuestas, son cosas totalmente distintas. Y el rey Salomón nos va a ayudar hoy a entender algo muy importante, que posiblemente ya lo hemos estudiado, pero es importante reforzar, y es la importancia de la reprensión. Es importante en la vida nuestra la reprensión. ¿Quiénes necesitan reprensión? Todos los seres humanos. ¿En qué momento? Todo el tiempo de nuestra vida, para corregir el error de que solo necesitan reprensión los niños, o que solo necesitan reprensión los jóvenes. La Biblia siempre habla de que la reprensión es una necesidad que tenemos todos. Todos carecemos de ayuda, y la mejor ayuda que podemos recibir es ser reprendidos, o ser corregidos, o ser exhortados. Nosotros hemos visto, yo sé que ustedes lo han observado, de niños que a veces hemos visto crecer, pero cuando niños vimos que no los corrigieron, ¿sí? Y que hemos
profetizado desde que los vimos cuando eran niños que no los corrigieron. ¿Qué dijimos? Sin ser aves de mal agüero, ¿qué dijimos? Ese niño o esa niña que no le están poniendo límites, que no lo están corrigiendo, se va a volver o se va a mostrar muy rebelde cuando esté más grande, ¿sí? O se va a perder, o se va a desenfrenar, o va a causar dolor a su familia. Y luego cuando hemos visto que esos jovencitos han crecido, ¿qué hemos visto? ¿Se comprobó la hipótesis? Se comprobó la hipótesis de que un niño o una niña que no fue corregido a tiempo, que no se le pusieron límites a tiempo y que no se le puso una corrección sabia, ese niño se perdió y esa familia se desintegró. Lo hemos comprobado, no es que nos lo han dicho, lo hemos visto y la Biblia lo dice. Nosotros sabemos que un niño que no recibe corrección es un niño que va a tener grandes complicaciones en su vida adulta, no solamente él en sus relaciones, sino también para la sociedad. Cuando yo veo las noticias, tristemente, y yo le digo a mis hijos cuando vemos las noticias, mire, ese jovencito de 21 años, 23, 25 años, que lo toman preso por asesinato o por robo o por otras situaciones, uno dice, se dañó la vida. ¿Sí? ¿Cómo es posible que un joven de 20 años o 21 años esté ya en una cárcel condenado a 40 o 60 años de cárcel? ¿Cómo les parece a ustedes? Y uno dice, ¿qué le faltó a ese joven? Corrección, represión. Lo más probable, sin nosotros conocer la vida de ese joven, a él le faltó algo muy importante, imprescindible para él ser formado como persona. Le faltó corrección, le faltó límite, le faltó orden en la casa, le faltó papá y mamá, le faltaron abuelos, le faltó algo muy indispensable que es un hogar y obviamente algo muy importante que es el temor de Dios. Es muy lamentable, ustedes lo pueden comprobar en las noticias, que la gran mayoría de los que están siendo condenados o están siendo apresados en esta época por delitos graves son jovencitos, incluso menores de edad. Son jovencitos muy tiernos, muy jóvenes que uno dice deberían estar o estudiando o trabajando o en su casa tranquilos. Algo faltó. ¿Qué faltó? El rey Salomón nos va a decir. El rey Salomón nos va a decir qué faltó. Ahora, probablemente, eso no lo dice el texto, pero probablemente cuando Salomón está pensando esto, está censurando a David. Porque David, siendo el rey padre de él, el rey veterano, el rey mayor, el primer rey de la dinastía de Judá, tuvo gran sabiduría como estadista, fue un gran guerrero, recuerden que fue un militar extraordinario, conquistó muchas victorias a nivel internacional, logró traer gran bendición y desarrollo de paz para la nación, pero ¿saben qué perdió? ¿Recuerdan en qué perdió David? Ganó todas las batallas bilaterales, internacionales, fronterizas, pero él tuvo una derrota en todas las batallas en su familia. Como padre perdió todas las batallas. ¿Sí lo recuerdan? Amnón, teniendo 19, 21 años, violó a su hermana en su propia casa. Amnón era el hijo del rey, primer candidato al trono, y dice la Biblia que Amnón era prácticamente el consentido de David. Y vino esa consecuencia. Luego, Amnón es muerto por Absalón, ¿recuerdan? Y cuando Amnón es muerto por Absalón, entonces ahora los afectos de David se volcaron hacia Absalón. Dice la Biblia que David consentía a Absalón y no dejó nada de Absalón, de todo lo que Absalón hacía malo. Y luego cuando Absalón es muerto, vino Micaías. ¿Y qué dice la Biblia de Micaías que hizo David? No le decía ni bueno ni malo para no afligirlo. ¿Qué fue lo que no hizo David entonces por sus hijos? No los corrigió, no les puso límites, no les dijo esto está mal y esto no se puede hacer, ni siquiera en la casa del rey se puede hacer. Si esto no lo voy a permitir mientras yo esté vivo, mientras yo sea el rey, mientras yo esté acá en la casa. David fue muy permisivo. Esa frase que dice la Biblia de David con Micaías es lamentable. Dice Dios, David no le decía nada a Micaías porque no quería afligirle el corazón. No lo quería entristecer, no quería que Micaías, si lo corregía, le hiciera caras. ¿Sí? Porque los hijos cuando uno los corrige, pues lo miran feo. ¿Sí? Yo les digo a mis hijos, me miran sambo. ¿Sí? Me miran feo porque los corregí, pero ¿es necesario la corrección? David dice, yo no quería ver a Micaías que me hiciera caras porque estaba molesto porque lo había corregido, entonces mejor lo dejó tranquilito. ¿Y se acuerdan cuántos hijos quisieron suplantar a David en el trono? Amnón, Absalón y Micaías lo quisieron suplantar, le quisieron dar golpe de estado. Y además de querer darle golpe de estado, se acostaron con las mujeres de David.
profanaron, hicieron de todo lo más escandaloso que pudiese suceder en la casa del rey David. ¿Cómo les parece? Excelente rey, excelente militar, excelente estratega militar, pero pésimo como autoridad en el hogar, pésimo como gobernante en el hogar para dirigir a sus hijos para la gloria de Dios. Ahora, no estamos hablando mal de David, no es nuestro interés. Lo que queremos decir es que como pasó con David, suele pasar también con nosotros como padres, que nosotros como padres tenemos siempre la idea pecaminosa, engañosa, de no corregir a nuestros hijos pensando que tenemos mejores métodos que los que la Biblia dice. Entonces, ¿qué decimos hoy en día? No, pues yo no lo voy a corregir, mejor prefiero hablar con él. Sí, prefiero sentarme con él y decirle que eso está mal. Yo prefiero explicarle. Yo prefiero dejarlo que él experimente por sus propios medios las cosas y luego él entenderá. ¿Sí? Y todas esas metodologías humanamente pueden tener validez, pero frente a la Escritura, no. Porque la Biblia dice, corrige a tu hijo mientras hay tiempo y mientras tiene esperanza. Y en el texto de hoy dice, mejor es oír la reprensión que una canción. Mejor es ser reprendido. Entonces miren, amados hermanos, que la Biblia nos va a poner a comparar entre canción y reprensión. Si le tienen que dar a usted un regalo de cumpleaños, ¿qué quisiera? ¿Un regaño o una canción? Una canción, ¿cierto? Ojalá del cantante favorito de uno, ojalá una canción del gusto de uno. Pero la Biblia dice que es mejor la reprensión, es mejor la reprensión. ¿Por qué compara estas dos cosas? ¿Por qué hay diferencia entre estas dos cosas? Yo no sé si se acuerdan, posiblemente se acuerdan, que cuando los padres los iban a corregir o les estaban dando cantaleta por algo que estaba mal, uno se ponía a cantar. ¿Alguien lo hizo? O tarareaba, pues a escondidas a veces para que no lo castigaran, ¿cierto? Pero uno tarareaba una canción o como se tapaba los oídos y decía yo no escucho, ¿sí? O cantaba para decir como que no me interesa, no quiero escuchar, no voy a atender lo que me está diciendo mis padres. La Biblia compara eso porque dice que la canción se asocia al necio, se asocia al torpe, al insensato, y que es como una especie de canción de sirena, que adormece o que entretiene, que es una especie de canción que como que seda a la persona para no asumir la responsabilidad que debe tomar y para no abrir sus oídos y su corazón a asumir unos grandes desafíos que tiene. Eso es lo que está diciendo aquí, según este ejemplo, es que todos nosotros, por nuestra condición pecaminosa, preferimos que nos ceden o preferimos que nos encanten el oído o que nos endulcen el oído, como decimos en castizo, a escuchar una reprensión. ¿Sí? Preferimos eso. Y eso es terriblemente peligroso, porque la Biblia lo que dice es, a ninguno de nosotros nos gusta la corrección. ¿A quién le gusta? A nadie. ¿Quién dice, en qué me equivoqué? Díganme en qué me equivoqué para yo corregir. La mayoría no decimos eso. Y cuando uno lo dice como un cumplido. Sí, porque cuando el otro le dice, venga, siéntase y le digo lo que se equivocó, enseguida ya nos molestamos. Sí, a ninguno nos gusta que nos llamen la atención en el trabajo, o que nos llamen la atención en la casa, o que nos llamen la atención los vecinos, o que nos llamen la atención en la iglesia. A ninguno nos gusta. Tenemos que ser honestos. Cuando percibimos que nos van a llamar la atención, nos incomodamos. Incluso a veces dejamos de hablar con esas personas que decimos, es que siempre me regaña, o siempre me molesta, o siempre me incomoda. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debiéramos estar ávidos de recibir? Corrección. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante, según la Biblia, según el sabio rey Salomón, ser corregidos o ser instruidos o ser reprendidos que una buena fiesta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando no hay corrección nos perdemos. Que cuando un ser humano, especialmente un niño, cuando llega a nuestros hogares, no lo corregimos, nuestros hijos se pierden. Incluso la Biblia dice, madruga a corregir a tu hijo. Hay padres que dicen, no, pero es que acabó de nacer, ¿yo cómo lo voy a disciplinar? Pero es que tiene 2 años, ¿cómo lo disciplino? Pero tiene 5, pero tiene 8, pero tiene... Cuando nos damos cuenta, ya no hay nada que hacer. Porque cuando queremos aplicar una buena corrección o una justa corrección, pues ya estamos fuera de tiempo en muchos de los casos y tenemos que lamentablemente cosechar los terribles efectos de la falta de disciplina, que no solamente los sufrirán ellos, sino que los sufriremos nosotros y toda la sociedad. Yo les pregunto, ¿quién sufrió los efectos de la falta de disciplina en la familia del rey David? ¿Solo los hijos? Mire, los hijos de Salomón, de David, fueron tan lujuriosos
Y uno dice, ¿por qué no lo frenó David? Amnón era lujurioso, Absalón también y Micaías también. Eran vanidosos, eran orgullosos, eran prepotentes. Recuerden que Absalón desfilaba todos los años para que las mujeres lo vieran, ¿sí? Era uno de los principales modelos masculinos antiguos. Desfilaba con una larga cabellera y exhibía toda su cabellera por toda la ciudad. Recuerde que hacía una fiesta cada año cuando se iba a cortar el cabello para que le tomaran fotos y lo observaran y fuera tendencia en redes. Era un hombre extraordinariamente narcisista, ¿sí? La Biblia dice que era de hermoso parecer y eso pues no es problema de él, ¿sí? Igual como el mío. El problema era qué hacía con su belleza, cómo usaba su belleza como un medio para promoverse, para imponerse y para llamar la atención. Igual hizo Micaías. La Biblia dice que Micaías también era de hermoso aspecto. Y esa belleza física la usó para llamar la atención y para seducir. Y seducían mujeres y seducían niñas. Incluso Amnón abusó de su propia hermana. O sea, uno dice, ¿de qué familia estamos hablando? Uno dice, pues del rey David, de la familia del rey David. Algo faltó, amados hermanos, en este hogar. Y posiblemente ese ingrediente que nos está faltando es el mismo ingrediente que nos está faltando a nosotros en nuestro hogar. El ingrediente que le faltó a David. Yo les pregunto, si sus hijos pequeños solamente comen golosinas o comen dulces o alimentos empacados de paquetes, ¿están bien alimentados o no? ¿Qué hace usted si se da cuenta que su hijo solamente come paquetes? A nuestros hijos les encantan los paquetes, les encantan las golosinas, les encantan los dulces, les fascina a todos nuestros hijos, incluso a nosotros como adultos. Pero si yo a un hijo el desayuno le doy un paquete, al mediodía le doy otro paquete y otro dulce, y por la noche otro paquete con otro dulce, y él está feliz, y yo digo, como está feliz y no lo quiero afligir, lo dejo comer paquetes, ¿qué va a pasar más adelante? Se enfermó, se desnutre, no tiene energía, no tiene fuerza, no tiene vigor, no puede enfrentar las adversidades, no va a crecer sano, no va a tener una buena inteligencia, se afectan todos sus órganos, no solamente su piel y sus huesos, sino su cerebro, su corazón, absolutamente todo su cuerpo se afecta. ¿Por qué? Porque fue mal alimentado. ¿Qué le faltó para la buena alimentación? Pues proteínas y una alimentación balanceada, una alimentación saludable, una alimentación mucho más rica en proteínas y en minerales. ¿Por qué nosotros no dejamos solo a nuestros hijos que coman paquetes? ¿Alguno de ustedes no lo ha dejado? ¿Por qué? Porque los amamos. Y a veces toca, con llanto de ellos, quitarles sus paquetes o quitarles sus dulces, decirles no más paquetes. Te come la sopa, te come la proteína, te come la ensalada. Ellos no quieren, pero ¿qué les decimos? Te lo comes porque sí. ¿O no? ¿Les ha tocado hacer eso o no? Yo creo que la mayoría de los padres hemos tenido que usar muchos métodos para forzar a nuestros hijos, casi obligarlos a que coman cosas saludables y también disciplinarlos para que no coman cosas pues, que no les son nutritivas o que son chatarra. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque los amamos. ¿Estamos de acuerdo? Porque queremos lo mejor para ellos, porque queremos su mejor bienestar y lo hacemos con gran satisfacción aunque esos niños lloren y pataleen. La pregunta es, ¿y por qué no los disciplinamos también? Siendo que así como les propiciamos una buena alimentación para su bienestar, la buena corrección también es para su bienestar. ¿Por qué entonces cuando es la hora de la corrección decimos, no, yo lo dejo, no, pasemos por alto, no, dejémoslo así, tranquilo? Y lo justificamos de mil maneras, sabiendo que eso va a ser la peor consecuencia para su vida, y esa consecuencia para ellos es una consecuencia para nosotros como familia, para nosotros como iglesia y para toda una sociedad. Recuerden qué le pasó a David. Sufrió David, sufrieron los hijos de David, sufrieron las mujeres que se relacionaron con los hijos de David y sufrió todo Israel. ¿Recuerdan otro ejemplo? El caso de Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Elí fue un extraordinario sacerdote, uno de los hombres con un periodo largo en sacerdocio de la tribu de Leví, llamado, entrenado, capacitado, honrado, y Dios le había dicho, tú y toda tu familia serán sacerdotes. ¿Y recuerdan qué pasó con los hijos también? Los dos hijos que tenía, los mayores, Ofni y Finés. Ofni y Finés obraron mal, blasfemaron, despreciaron las cosas del Señor, fueron ingratos a las cosas del Señor. Y dice la Biblia que Elí estaba enterado. ¿Qué fue lo que no hizo Elí? No hizo nada. Dice la Biblia que Elí escuchaba y cuando más hizo fue que se reunió con ellos y les dijo, no me gusta la fama que escucho de ustedes. ¿Qué fue lo que le preocupaba a Elí de los hijos?
pues que había mala fama, estaban hablando mal de ellos, pero no le preocupaba que por obrar mal él tenía que destituirlos del sacerdocio y tenía que matarlos. Según la ley, los sacerdotes malos tenían que ser muertos públicamente. Y Elí no hizo eso, ni los destituyó, ni los expuso públicamente a los ancianos del pueblo, sino que los dejó que siguieran oficiando. Y siguieran oficiando, y siguieran oficiando. Y la Biblia dice que Dios le dijo, voy a matar sus hijos. ¿Y recuerden qué pasó en un mismo día? En un mismo día Dios permitió que los 2 hijos de Elí murieran. Cuando le trajeron la noticia a Elí, Elí estaba en una silla, ¿cierto? Y se desnucó de la sorpresa de la noticia. Sí, ¡ay! Se fue para atrás y murió desnucado. ¿Y recuerdan qué pasó con el nieto? ¿Con la nuera? Un bebé nació fuera de tiempo del susto de la noticia. O sea, fue una cosa trágica, catastrófica. ¿Sí? Todo el pueblo se enteró, los filisteos se robaron el arca estuvo retenida un buen tiempo. O sea, hubo consecuencias para toda la nación por una simple razón. ¿Cuál fue esa simple razón? Elí no estorbó a sus hijos. Es decir, no los reprendió, no les puso límites, no les puso unos principios y unos estándares que ellos debían cumplir. ¿Qué es mejor, amados hermanos? ¿Que nuestros hijos estén felices o que estén corregidos e instruidos? ¿Dejarlos tranquilos y no afligirlos o ponerles límites? ¿Qué dicen las ciencias sociales y humanas hoy en día sobre eso? ¿Hay que dejarlos? ¿Sí? Incluso nos dicen los psicólogos y los pedagogos, no hable con ese niño, pero es un bebé de 1 año, de 1 año y medio, hable con él, explíquele las razones. Y uno dice, ¿cuándo un bebé de 2 años o 3 puede entender razones? ¿Qué es lo único que puede entender? Pues cuando tiene una consecuencia, cuando tiene un efecto, cuando tiene un resultado que no quiere él recibir. Entendamos esto, amados hermanos, mejor es oír la reprensión que oír la canción de los sabios, de los necios. Mejor oír la reprensión. ¿Por qué es mejor la reprensión? Porque la reprensión es útil, la reprensión tiene resultados favorables y porque la reprensión busca el mejor bien para mí. De hecho, la Biblia dice, los que tuvimos padres que nos corrigieron, luego agradecemos esa corrección, aunque en el momento esa corrección no nos gustó. En el momento dijimos no me gusta y a veces pues, nos pusimos bravos, algunos nos fuimos de la casa por la corrección, algunos duraron sin hablarle a sus padres por años, pero luego después de adultos, ¿qué dijimos? Gracias a Dios tuve unos padres o unos abuelos o unos apoderados que me cuidaron, me corrigieron y me ayudaron a bien. Gálatas 4, 16 al 17. Pablo, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué era lo que Pablo no rehuía hacer siempre? Corregir, exhortar y decir las cosas como son, le guste a las personas o no les guste. Nosotros estamos viviendo en un momento en la sociedad donde todo se tiene que permitir y donde no se puede decir no me gusta, no estoy de acuerdo, porque ya eso es hostigamiento, ya eso es xenofobia, ya es homofobia, ya es una cantidad de cosas y términos que se han inventado para amordazar a las personas para que nadie diga nada. Incluso no se le puede decir al niño hizo mal la tarea, porque según los psicólogos ya eso lo frustra para toda la vida. Eso es lo que dice. Entonces si hizo mal la tarea, no se le puede decir lo hiciste mal. La repite, ¿qué hay que decirle? Tú puedes mejorar. ¿Sí? Si te esfuerzas lo puedes hacer mejor, pero la Biblia dice hay que decirle cuando hizo mal. ¿Al niño le gusta que le digan tienes que repetir la tarea? ¿A nosotros como adultos nos gusta que nos digan hiciste mal, tienes que volverlo a hacer? No nos gusta, pero es necesario y la Biblia lo dice. Pablo lo refiere. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Es decir, ¿cómo recibían los oyentes de Galacia las exhortaciones del apóstol Pablo? Y eran cristianos. Las recibían de mala gana, de mala manera. Hablaban mal de Pablo, decían, pero es que molesta mucho, pero es que cantaletea mucho, pero es que siempre está diciendo cosas y no nos dice nada bonito. Pablo luego les dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que nosotros tengáis celo por ellos. Es decir, están preocupados de ustedes, pero no de la manera correcta. Porque si yo estoy interesado en mi bienestar, un aspecto necesario para mi bienestar es que alguien me corrija. Yo quiero que me vaya bien, les confieso. Yo quiero tener resultado en todas las cosas que emprendo. Yo quiero tener buenas cosas y buenos efectos en las cosas que hago. ¿Qué necesito para que eso sea un buen resultado?
para que ese resultado se dé. Que alguien me corrija, Dios a través de su palabra, que ustedes me corrijan, que mis hijos me corrijan y que haya personas amorosas que me digan, esto está mal y lo tienes que corregir. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Miren lo que dice, el hijo sabio recibe el consejo. ¿Cuál sería el sinónimo para consejo aquí? Reprensión. Ese es el sinónimo para esa palabra. No es el consejo de hijo te recomiendo, hijo te sugiero. No, es esto que estás haciendo no lo puedes seguir haciendo, está mal y no quiero volverte a ver haciendo eso. El hijo sabio, ¿qué hace con la reprensión? ¿Cómo la recibe? Con humildad, con sencillez, con amor, aunque posiblemente se moleste en el momento, pero dice, bueno, es mi papá, es mi mamá, es mi pastor, es mi autoridad, es mi jefe, lo tengo que aceptar. ¿Sí? No me gusta lo que me dijo, me incomoda, mi corazón se molesta, pero bueno, viene de una autoridad que Dios me puso. Y posiblemente, aunque yo no lo entienda, es para bien. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿qué pasaría hoy en día con nosotros si nuestros padres no nos hubieran nutrido bien? ¿Qué pasaría hoy? Pues estaríamos más llenos de enfermedades, posiblemente a punto de morir, posiblemente con grandes grados de desnutrición o de raquitismo, porque no nos alimentaron bien. Pero gracias a Dios a esas madres y esos padres que se pusieron en la raya y nos dijeron, te comes la sopa, te comes esa carne, te comes ese alimento, no quiero, te lo comes, porque ahora nosotros estamos bien nutridos, no somos unos desnutridos. Estamos bien alimentados, pero gracias también a Dios y a esos padres que Dios nos proveyó para la buena corrección en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, porque esa corrección nos ha sido supremamente útil para la vida. Y gracias a Dios por proveernos hoy también una iglesia que a través de las predicaciones y de su palabra nos corrige constantemente y nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, el hijo sabio recibe la reprensión. ¿Qué hace el necio? La desecha. La escucha y la ignora, la escucha y la bota a la basura, no la pone en práctica. ¿Por qué es importante la corrección? Porque nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a ser mejores ciudadanos, pero por otra razón muy importante, porque la corrección o la reprensión nos lleva, es el camino, es el sendero que nos lleva a la conversión. Es decir, si yo no soy reprendido, nunca podré llegar a la conversión. ¿Y qué es la conversión? Es el acto de aceptación de que yo necesito ayuda. Es el acto de decir, yo no puedo solo, necesito auxilio, necesito quien me ayude, me vuelvo a Dios y suplico su ayuda, suplico su auxilio. Si nadie me reprende, ¿qué es la impresión que yo tengo? ¿O qué es la impresión que recibe el niño que no es corregido? Que todo lo está haciendo bien, que él todo lo hizo bien. Esos niños que todo el tiempo los elogian, esa famosa instrucción positiva, donde todo es, lo hiciste bien, te felicito, te admiro, eres el mejor, eres el campeón, eres lo máximo. Esa instrucción que llama la atención en la sociedad hoy en día y que es parte de la instrucción que dan en los colegios hoy en día, que incluso ya está prohibido poner carita triste, ¿no?, en los cuadernos, ¿no?, solo carita feliz. Eso le hace tanto daño a los niños, porque ¿cómo crecen? Ya son orgullosos, ¿cierto? Ya son prepotentes, pero ¿cómo van creciendo a medida que uno le dice, tú eres el campeón, tú eres lo máximo, tú eres el héroe, tú eres lo mejor del mundo? ¿Qué se les alimenta? El ego, la prepotencia, la soberbia. Así eran los hijos de David. Eran ególatras a morir. Recuerden que Absalón no admitía que nadie le dijera nada que a él no le gustara, porque si él le decía algo que no le gustaba, inmediatamente era su enemigo. Entonces, amados hermanos, la buena reprensión ayuda a mortificar la soberbia. La instrucción o la reprensión ayuda a mortificar el ego, el orgullo. Porque cuando alguien me dice, lo hiciste mal, entonces yo digo, entonces sí me equivoco. Entonces me toca repetirlo. Cuando alguien me dice, tienes que volverlo a hacer, entonces me toca esforzarme otra vez a hacer lo que hice de mala gana o de manera muy ligera y no le presté atención. Entonces, amados hermanos, comprendamos lo siguiente, la reprensión no solo nos ayuda a ser mejores personas, es muy útil la reprensión porque nos ayuda a ser mejores personas para luego ser trabajadores, empleados y funcionarios, pues, tranquilos o agradables o eficientes.
sino que la reprensión es el medio provisto por Dios para llevarnos a la conversión. La pregunta es, si un niño no es reprendido, ¿cómo él va a entender que es pecador? Recuerden que nosotros tenemos una doctrina que habla de que todos somos pecadores. Pero ¿cómo le explico yo a mi hijo que él es pecador si todo el tiempo le contradigo esa doctrina diciéndole que él es lo mejor y que es mi héroe y que todo lo hace bien? ¿Sí me hago entender? Termina siendo una contradicción. Pero si yo todo el tiempo le digo, hay que corregir, hay que mejorar, obraste mal, eso no es bueno, tienes que hacerlo mejor, cuando le explique la doctrina del pecado él va a poder entender mejor. Porque él va a poder entender que él es pecador y se equivoca muchas veces. Que por eso le tienen que llamar la atención, que por eso lo tienen que corregir. Y ese es el paso previo para que él pueda proceder a la conversión o al arrepentimiento. Recuerden que aquí no está hablando de una reprensión por reprensión. O sea, no estamos hablando de maltrato a los hijos, de tortura o de abusos, o de excedernos en reproches o en límites. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se pongan correcciones sabias, oportunas y justas de acuerdo a la palabra y que esa corrección tiene una finalidad. ¿Cuál es? Llevar a nuestros hijos a Dios. Ese es el propósito final de la corrección. La corrección no es que mis hijos me obedezcan. A mí no me interesa que mis hijos me obedezcan. Si eso, para eso le interesaría a un hombre autoritario o a una madre autoritaria. ¿Qué es lo que me interesa de mis hijos? Llevar a mis hijos a Dios. Como son pecadores, yo soy el tutor, yo soy el encargado de llevar a mis hijos o a mis nietos a Dios. ¿Cómo los llevo? ¿Qué herramientas tengo para llevar a mis hijos a Dios? La palabra y la disciplina. ¿Estamos de acuerdo? La oración, la palabra y la disciplina. Tengo 3 herramientas que Dios me dio como padre para que pueda encaminar a mis hijos a Dios. Los tengo que usar todas las herramientas. No solo orar y pedir oración por ellos, no solo llevarlos a la palabra todos los días, sino también ponerles límites. Si yo no uso esas herramientas, ¿qué va a pasar con mis hijos a futuro? No van a llegar a Dios o van a estar distanciados porque ellos no pueden comprender que necesitan conversión. Ellos no pueden aceptar que son pecadores y que ellos necesitan o carecen de esperanza, al menos que lleguen a Jesucristo. ¿Cómo les parece, amados hermanos? ¿Es útil la reprensión? Nosotros como adultos también necesitamos reprensión, porque la reprensión es el medio que Dios usa para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Es decir, si alguien no nos reprende, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que nos estamos equivocando y nos arrepentimos? Recuerden cuando la Biblia habla del matrimonio, ¿sí?, del hogar y de la convivencia en pareja, la Biblia habla de que un fin, una finalidad práctica de la vida en pareja o del hogar o del matrimonio es la santificación. ¿Cómo se santifica el esposo con la esposa? ¿Solo con emoticones y corazoncitos? ¿Cómo se santifica? Cuando hay reprensión, cuando se dice no me gusta esto, me ofendiste, cuando hay reclamos, cuando hay reproches mutuos, obviamente no nos agradan, pero esos son los medios para nosotros entender, necesito ayuda. Tengo que pedirle a Dios que me ayude porque no soy el esposo que mi esposa quiere o no soy la esposa que mi esposo quiere. La reprensión es muy importante, por eso dice la Biblia que es para santificarse. ¿Por qué la iglesia es necesaria? Recuerden que la Biblia dice que Dios nos dejó la iglesia a nosotros para que la administremos y seamos parte, y que Dios a través de Cristo está santificando su iglesia. ¿Cómo santifica la iglesia a Dios? A través de la palabra. Y la palabra reprende, aconseja, exhorta y pone límites, pero es la manera como Dios nos santifica. Por eso nosotros no predicamos una doctrina humanista, ¿sí?, que en muchos lugares la doctrina es, tú eres el campeón, descubre el campeón que hay en ti, ¿sí? Tú todo lo puedes, ¿sí? Nadie puede decirte nada contra ti, ¿sí? Todo tiene que dársete como tú lo planeas, pero la Biblia dice lo contrario. Miremos algunos textos de apoyo, amados hermanos. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Que dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Necesitamos que haya reprensión porque la reprensión nos lleva al temor y el temor es la base de la sabiduría o el principio de la sabiduría. Todos necesitamos reprensión. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría
es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Ahora, ¿por qué la desprecian siendo tan buena? Porque la sabiduría incluye reprensión. Jesús reprendió muchas veces a sus discípulos, ¿recuerdan? Y lo reprendió duro. ¿Recuerda cómo le dijo una vez a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pone la mente o la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Eso es una ofensa terrible. Posiblemente un Pedro hoy en día con tanta sensibilidad no vuelve a la iglesia. O sea, con solo eso que le digan desde el púlpito, Pedro no vuelve a la iglesia. Porque dice, me ofendieron, me humillaron en público. Jesús lo hizo en público con sus discípulos. Estaban todos los 12 y el grupo grande que acompañaba a Jesús, y Jesús le dijo, apártate porque eres casi un diablo. Sí, eres como un diablo que no me estorba. Pedro tuvo que reaccionar. Recuerden que Jesús le dijo a los discípulos varias veces en público, ustedes son hombres de poca fe, ustedes son hombres que no tienen fuerza y confianza. Recuerdan cuando un día vinieron felices y le dijeron, Jesús, mire que en tu nombre echábamos fuera demonios. Y Jesús les dijo, ¿y se alegran por eso? No se alegren por eso, eso no vale la pena. Alégrense de que la gente se arrepienta. Jesús reprendió muchas veces a sus discípulos. Cuando fue a Getsemaní la noche de ser entregado también lo reprendió. ¿Recuerdan cómo les dijo? Hombres de poca fe, ¿por qué están sus ojos cargados de sueño y no tuvieron fuerza y valor para orar ni siquiera una hora? Una reprensión que no quedó en el silencio, no fue en la oficina y en privado, sino que quedó registrada en la Escritura para que nosotros la sepamos. ¿Esa reprensión que Jesús le dio a los discípulos les sirvió? Claro que sí. Después tenemos un Pedro fortalecido, recargado. Después tenemos un Juan mucho más noble y considerado, más paciente, más compasivo, y así sucesivamente. La reprensión es necesaria, amados hermanos. Recuerden que Pablo corrigió o enfrentó también a Pedro, y eran dos pesos pesados. ¿Sí? Uno diría, pero ¿cómo se le ocurre a Pablo enfrentar a Pedro, que Pedro pues era el líder de los discípulos hebreos? Pero lo reprendió, y lo reprendió fuerte, le dijo que era de condenar lo que él hacía, era un hipócrita, porque decía una cosa en público y en privado hacía bueno, o a escondidas hacía otra, y fue reprendido. Todos necesitamos ser reprendidos. Posiblemente por eso Salomón está diciendo eso. Salomón fue un hijo diferente a los hijos mayores de Salomón, de David. Por eso Dios lo consideró para ser heredero al trono y le dio ese privilegio. Pero Salomón ahora dice, es importante la corrección. Posiblemente censurando a David, diciendo, David no corrigió, mi papá no corrigió a mis hermanos mayores, y mire todo el horror que hubo en la nación. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y en Proverbios 6:23 dice lo siguiente, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Noten los ejemplos que presenta acá el escritor. El mandamiento es lámpara, es decir, me ilumina, me alumbra el camino, me sirve como guía para poder caminar y avanzar. Y también dice la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones. El sabio rey Salomón valora en gran manera las reprensiones, las reconoce que son muy útiles porque con las reprensiones nosotros encontramos luz en el camino y encontramos vida. ¿A cuántos jóvenes una reprensión no les ha salvado la vida? De caer en la droga, de caer en el alcoholismo, de caer en el pandillismo, de caer en tanto desorden que hay hoy en día en el mundo. Solo una buena reprensión, incluso a veces una paliza que los padres les han dado. Incluso diciendo, mire, si hace eso, olvídese de mí, se va de la casa y lo corrige fuertemente, probablemente con dureza, pero es posible que esa reprensión le sirvió a ese hijo para decir, reaccionar y no caer en esas trampas tan peligrosas que hay en el mundo. ¿Por qué hoy en día los jóvenes caen tan fácil en las drogas? Yo le pregunto, ¿hace 50 años los jóvenes caían tan fácil en las drogas o los niños? ¿Cierto que no era tan fácil? Los que caían en las drogas eran adultos ya, pues que se independizaban y caían en las drogas, pero hoy en día hay niños en drogas. ¿Por qué? ¿Qué está faltando? Ahora, recuerden que la mayoría de los candidatos a la presidencia proponen legalización de drogas. O sea, en lugar de combatirlas para evitar el riesgo, pues mejor normaticémoslas
legalicémoslas y que cada uno consuma. Tranquilo, como uno va a la esquina a comprar el pan, pues uno puede ir a comprar su dosis. ¿Por qué nuestros hijos caen en las drogas tan fácilmente? ¿Por qué los hijos hoy en día están cayendo tan fácilmente en la prostitución? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está faltando? Obviamente temor a Dios, pero ¿qué más está faltando en los hogares? Corrección, límites, instrucción, poner límites fuertes y serios, posiblemente con la dificultad de que nuestros hijos reaccionen y resistan los límites, pero es mejor que nuestros hijos resistan los límites a que nuestros hijos después digan me perdí porque mi papá no me corrigió. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Miren, los pensamientos, los malos pensamientos, las malas ideas, las cucarachas que se le meten a uno en la cabeza, se frustran cuando uno recibe un buen consejo. Cuando alguien le dice, no vaya a hacer eso porque eso es malo. No tome esa decisión, no haga ese negocio porque va a fracasar. No entregue ese dinero porque lo van a estafar. Con un buen consejo, una buena reprensión, yo reacciono y lo más probable es que no caigo en ese peligro. Dicen, la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero cuando dice aquí la multitud de consejeros, esto no es una idea romántica. Aquí pudiéramos traducir en la multitud de reprensiones o en la multitud de exhortaciones hay sabiduría. ¿Me hago entender? O sea, no es el consejo de que a uno le pone la mano en el hombro y dice, no, mi hijo, yo te sugiero que no hagas eso. No, no es eso, es cuando hay reprensión. Cuando le dicen, mire, esto es un fracaso, usted va a fallar, no haga eso, no tome ese camino, por favor reaccione. Claro, a mí no me gusta eso. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Es como cuando el jefe le dice, mire, si usted vuelve a cometer esta falta, queda sin trabajo, lo despido. ¿Nos gusta esa amenaza? Vamos afligidos a la casa o molestos. En nuestra casa decimos, ese jefe está insoportable, yo no sé qué hacer, posiblemente me va a tocar buscar trabajo, pero ¿qué va a suceder al final? Si yo corrijo, no es que el jefe esté insoportable, es que el jefe está exigiendo lo que corresponde a la empresa y al trabajo y yo tengo que cumplir las exigencias. Y si yo corrijo y cumplo, lo más probable es que tengo estabilidad en el trabajo y voy a tener beneficio. Entonces, amados hermanos, reprender es amar, reprender es sabiduría. Reprender es hacerle un bien a la persona a quien estamos corrigiendo, poniéndole límites, no para molestarlo, sino para ponerle en límites que lo conduzcan al arrepentimiento. La pregunta que nos pudiéramos plantear pensando en David es, si David hubiera corregido a sus hijos a tiempo, ¿qué hubiera pasado con ellos? Posiblemente Amnón hubiera sido el rey y estuviera en la realeza, ¿sí? En la bitácora de reyes de Judá. O posiblemente Absalón, o posiblemente Micaías, pero ninguno de los tres sirvió para nada. Fueron una gran miseria y desastre en la vida de David. Fueron un gran dolor, fue una verruga enorme en la historia del rey David, dolorosa. Tanto así que David pensaba que ya no iba a tener rey porque todos estaban matando y muriéndose entre ellos y matándose. ¿Se acuerdan quién mató a Amnón? Absalón mismo. ¿Se acuerdan por qué David tuvo que huir y dejar el trono en Jerusalén abandonado? Porque Absalón lo estaba persiguiendo. Uno dice, los hijos persiguiendo al papá, en lugar de David decirle, yo soy el rey y usted es el que se tiene que ir, ¿o no? No, le tuvo miedo a Absalón, le tuvo miedo a Amnón, le tuvo miedo a Micaías, a todos, y casi no tiene rey. Triste, lamentable, igual pasó con Elí, que la Biblia dice que Dios, para vergüenza de Elí, destituyó toda esa familia del sacerdocio y nunca más pudieron seguir ejerciendo. Y en tercer lugar, amados hermanos, la reprensión, que es sabia, que viene de Dios, nos lleva a la conversión y la conversión produce un resultado fabuloso que es la salvación. Todos nosotros amamos la salvación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes quieren ser salvos? Estoy seguro que todos me dicen que quieren ser salvos. ¿Sí? Ese es el resultado final. Pero para que ese resultado final se dé, nosotros necesitamos pasar por la reprensión, que es la censura, que es decir, está obrando mal, eres pecador, eres malo, pero también por la conversión, que es el acto de arrepentimiento, que es reconocer que somos malos y que necesitamos arrepentirnos. Si no hay reprensión, difícilmente vamos a ser salvos, porque lo que pasa es que nos perdemos.
La Biblia dice, trágicamente, dice, si usted no corrige a su hijo es porque lo aborrece. Si nosotros como pastores no corregimos a la congregación es porque aborrecemos a los hermanos. Si solo nos interesan los diezmos o los aportes de los hermanos, pero no su vida santa e íntegra, nosotros no amamos a la iglesia. Como ancianos, como autoridades de la iglesia estamos puestos para exhortar todo el tiempo. Claro que nos volvemos molestos. ¿Sí? Hay personas que uno va y los visita y dice, ya me va a regañar. O incluso algunos le dicen, pastor, le voy a contar esto, pero no me vaya a regañar. ¿Por qué le ponen pararrayos? Porque uno sabe que necesita que lo regañen. ¿Sí? Uno sabe que el pastor, yo le voy a contar esto para que me aconseje, pero por favor no me regañe. Incluso algunos dicen, yo sé que obré mal, pero no me regañe. Cuando la reprensión, el regaño, la exhortación es supremamente importante. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 11. Y habéis olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Ayer que me hablaban de un joven que quería, pues, que estaba como decepcionado de vivir y quería morir, porque sentía que la disciplina que está llevando en su salud es muy exigente, muy fuerte, y que no tiene la fuerza para soportarla. Lo primero que yo pregunté es si era cristiano. Me dicen, sí, él es cristiano bautizado. Entonces yo, ok, entonces tiene que aceptar porque esa es la disciplina del Señor, es la forma como Dios está moldeando su carácter. Claro, difícil enfrentar una afección de salud desgastante o limitante, pero es el medio, son los medios que Dios usa para corregirnos. Por eso dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cómo nos disciplina nuestro Dios a nosotros que ya no somos niños? ¿Cómo los ha disciplinado el Señor? Con enfermedades, ¿cierto? Nos disciplina a veces con crisis económicas, a veces nos disciplina con conflictos terribles en el vecindario o en el trabajo o en la iglesia o en la casa, a veces nos disciplina con cosas muy complicadas de manejar, pero dice la Biblia, no desmayes cuando eres corregido por Él, no te desanimes, no te desalientes si Dios te está reprendiendo, porque el Señor al que ama, disciplina. Y esa disciplina puede ser económica, emocional, en la salud, en diversos aspectos de la vida, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Dios nos corrige? ¿Dios usa la vara para corregirnos? El azote, el látigo, para corregirnos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Eso no es justo, dirían muchos. Pero ¿qué dice la Escritura? Porque Él nos ama y porque Él sabe que es el único medio para llevarnos al arrepentimiento. Y que ese arrepentimiento pues termina resultando en salvación. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es una palabra muy fuerte usa. Si Dios no me está disciplinando, entonces yo no soy hijo de Dios, soy un bastardo, soy un aparecido. Soy un iluso que creo que soy hijo cuando no lo soy, porque Él no me está corrigiendo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Increíble. Miren que la ciencia humana, el pensamiento humano dice lo siguiente: si tú corriges a tu hijo te odia. Eso dice el humanismo, que es tan peligroso y tan nocivo y que lo hemos aceptado tanto en nuestra mente, en nuestra sociedad. Pero la Biblia dice todo lo contrario: si tú corriges a tu hijo te ama. Y muchos de nosotros hemos visto eso. Yo he corregido a mis hijos y mis hijos me dicen, papá, te amamos mucho. Todos los días me dicen, lo amamos mucho. Pero muchas veces han recibido corrección en el día. Y ahí está lo que la Biblia dice: si corregimos a nuestros hijos nos van a amar más y van a tener un beneficio, un resultado fabuloso. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Posiblemente nos equivocamos y nuestros padres también se equivocaron. Pero aunque se equivocaron, fue para nuestro provecho. Y tuvimos provecho para que participemos de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que es tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren lo que dice el versículo 6, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. ¿Han intentado prender fuego con espinos o con chamizos?
no con madera gruesa. ¿Cómo suena ahí debajo de la olla esos espinos o esa maleza que está quemándose ahí debajo del fuego? ¿Eso totea más sabroso? ¿Sí? Eso suena, unos totes muy sabrosos, pero no tiene una candela sólida, sino que es pasajera. Son espinos, son cardos que están quemando. Dice, así es la risa del necio. Haga de cuenta. El necio se ríe y es como si fuera unos espinos debajo del fuego. Es decir, ¿cuál es el fin del necio? Ser quemado, porque no sirve para más. Ser juzgado. Aquí de una manera no directa está hablando de que el necio va a juicio. ¿Por qué va el necio a juicio? Porque no fue reprendido. Y como él no fue reprendido, él no mereció o no recibió la salvación como resultado. ¿Qué no hay para el sabio? No hay juicio. ¿Por qué? Porque él recibió corrección. Por eso dice la Biblia, recibamos muy bien la corrección porque Dios nos está amando. A los que no son hijos de Dios, Dios los deja sin límites. ¿Sí se han dado cuenta ustedes a los impíos cómo les pasa? Los impíos adulteran toda su vida y no los descubren. Y si los descubren, pasan por alto. Los impíos pueden drogarse en lo que quieran, no pierden su trabajo, les va bien en sus empresas y no tienen límite. Y uno dice, pero mire que a él le va mejor. Pero mire lo que dice acá la Biblia. Él es como una olla que se está prendiendo fuego con espinos o con abrojos que va a ser juzgado. Y esa risita ahí le queda. ¿Sí? La burla que él tuvo de las cosas de Dios le queda ahí en el día del juicio. Dice, pero la disciplina al final da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Noten esa palabra. ¿Cómo les parece esa palabra? A los que por la disciplina o la corrección han sido ejercitados. ¿Saben qué significa la palabra ejercitarse? Es un hábito diario como de estado físico, de preparación en el gimnasio o en un deporte, preparándose todo el tiempo. Nuestros deportistas, para poder ser efectivos y tener grande rendimiento, ¿cuánto tiempo se ejercitan a día? ¿Cuántos años llevan ejercitándose para luego estar en el podio y ser campeones? Años. Sí, algunos llevan 5 años, 10 años, entrenando fuertemente, extendiéndose y ya están ejercitados. Cuando se suben a una bicicleta, por ejemplo los ciclistas, pues ellos tienen la capacidad para resistir una jornada de 4 horas o más. ¿Por qué? Porque están ejercitados. ¿Nosotros pudiéramos aguantarnos 4 horas en una competencia? Yo ni siquiera arranco. ¿Por qué? Porque no estamos ejercitados. Pero mire lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que ejercita el creyente para la vida eterna? La corrección que Dios nos da, la reprensión que Dios nos da. Es necesario que Dios nos reprenda todos los días. Ahora, esa reprensión de Dios nos llega todos los días leyendo la palabra, porque cuando uno lee, uno dice, yo estoy fallando, yo estoy obrando mal y necesito corrección. Proverbios 12:1 dice así, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Miren lo siguiente, escuchemos a los que no nos gusta la reprensión, a los que huimos a la reprensión, a los que decimos, me va a regañar, mejor no paso por allá, ¿sí? Me va a reprender, mejor no voy ese domingo. Si yo hago así, si obro así, soy ignorante. Porque el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Yo debiera decir lo contrario. Yo necesito que me reprendan porque he obrado mal, voy a la iglesia hoy. Yo obré mal esta semana, yo necesito hablar con mi papá y mi mamá. Yo necesito decirle que obré mal, que me equivoqué, para que me corrijan. Yo sé que me van a reprender, pero lo necesito. Es mejor confesar, asumir los efectos y corregir. Job 5:17 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Y quién lo está diciendo? Job. ¿Qué castigo recibió Job? O interpreta que recibió. Suavecito, ¿cierto? Así una palmadita suavecita con un pantalón acolchonado, sobre un pantalón acolchonado. ¿Cómo fue la disciplina que recibió Job? Murieron todos sus hijos en un solo día, perdió todas sus riquezas, perdió su salud, perdió su honor, fue humillado terriblemente, ya no podía vivir en su casa sino a las afueras, en un muladar, en un basurero. Era una situación terrible, perdió a sus amigos, perdió todo lo que él tenía y había construido por años. Y él termina diciendo, es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Mire, ese consejo nos lo da alguien que experimentó el sufrimiento.
como un llamado para que nosotros aceptemos que Dios nos necesita corregir. Cuando a veces oramos por personas, como estábamos orando hoy, que desprecian la palabra de Dios y vienen consecuencias, uno dice, pues es necesario que vivan las consecuencias para que si Dios en su infinita bondad y misericordia los tiene para ser salvos, pues a través de ese dolor y esos efectos y esas consecuencias se arrepientan. Pero si en lugar de una reprensión nos dan un premio, ¿no han visto a los niños que en el supermercado hacen una pataleta y los padres enseguida les dan un helado? ¿Qué era lo que él necesitaba? ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Yo necesito que me reprendan. Y el papito y la mamita muy hábil le da el helado, y si no le da el papá, enseguida la abuelita o el tío se lo da. La Biblia dice, no menosprecie la corrección, porque mejor es la reprensión que la música. Y quien no es reprendido termina en la hoguera, termina en el incendio, en el fuego, porque también esto es vanidad. Amados hermanos, ¿les gusta que lo reprendan? No, ¿cierto? Pero es necesario. Y debemos pedir que nos reprendan. Debemos decirle a nuestras autoridades, mire, dígame que estoy obrando mal, corríjame, si estoy obrando mal, dígame que yo necesito corregir. Si yo no me he arrepentido, dígame, muéstrame mis errores, porque usted me puede ayudar a corregir. Eso es necesario, eso es sabiduría. Pero huir a la corrección es necedad e ignorancia. Y vamos a terminar leyendo 2 textos más. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es prudente para que lo sepa? Pues los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio? Pues solo los hijos de Dios por la sabiduría que Dios da. Y Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Queremos que a nuestros hijos les vaya bien? Corrijámoslos, amados hermanos, para que ellos sean ciudadanos de bien, para que luego sean empleados de bien, para que sean funcionarios de bien, para que hagan inversiones sabias, para que tomen decisiones sabias. Si no los corregimos, posiblemente nuestros hijos nunca van a poder surgir en la vida, porque le faltó disciplina, le faltó límite, le faltó modelos correctos y fuertes. Todos soñamos con que nuestros hijos sean exitosos, pero muchas veces les evitamos dar corrección, siendo que es parte integral del éxito que ellos van a tener. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Oremos. Amado Dios, gracias por corregirnos. Todos los días vemos tu corrección a través de tu palabra, a través de los hechos diarios, a través de situaciones que muchas veces son tan dolorosas que no queremos llevar. Es tan dolorosa la enfermedad, es tan dolorosa la crisis económica, es tan doloroso el conflicto en el hogar, es tan dolorosa las dificultades financieras y de estabilidad. Es tan doloroso, pero muchas de esas situaciones tú las permites para corregirnos, para decirnos estás obrando mal, para que nos arrepintamos y para que abracemos la salvación. Ayúdanos, Señor, a no quejarnos ante la corrección, sino a aceptarla con cariño. Ayúdanos a aceptar la corrección de nuestros padres, con sabiduría y con humildad y sencillez. Ayúdanos a aceptar la corrección de nuestras autoridades en la iglesia, con sabiduría y con sencillez. Ayúdanos, Señor, a aceptar la corrección en el trabajo, en todos los lugares donde estamos, en el estudio, porque es necesario que nos corrijan. Necesitamos que nos corrijan todos los días para ser mejores ciudadanos, para ser mejores hijos tuyos y para que nos podamos arrepentir. Por eso te pedimos perdón, porque en gran medida nosotros evadimos la corrección y muchas veces huimos a la corrección y la vemos como mala, como nociva cuando no lo es. Perdónanos. Y perdónanos a nosotros como padres cuando no hemos sido buenos instructores y reprensores de nuestros hijos, cuando les hemos dejado coger vuelo en algunas cosas y no les hemos frenado a tiempo, cuando no les hemos puesto los límites adecuados para el bien de ellos, para tu gloria y para la salvación de sus vidas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.